Todo lo que necesitamos en esta vida es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva, nos sostiene, nos anima, nos levanta, nos da fuerza. La gracia de Dios nos cubre, nos provee lo que necesitamos para hacer su voluntad. Y lo más hermoso es que Dios concede esta gracia a todos sus hijos. Sin la gracia de Dios no resistiríamos lo que como cristianos debemos afrontar en este mundo, porque vamos en contra de la forma de pensar de la gente común que no tiene a Cristo en su corazón. Los hijos de Dios pensamos contrario a los que no son sus hijos. Y a veces esa confrontación, ese choque de pensamientos, de conceptos, de comportamiento, nos llega a lastimar. Pero aún lo que nos parece contrario, Dios lo puede usar para hacernos recordar cuánto necesitamos de Él y para que tengamos siempre presente que todo lo que necesitamos es su gracia. En este sentido, a veces vamos a pasar por situaciones que no siempre vamos a comprender. Y tal vez nos llegamos a cuestionar, ¿por qué me está pasando esto si yo creo en Dios? ¿Por qué Dios permite que me ocurran estas cosas? En Dios todo tiene propósito, aunque no siempre entenderemos el por qué ni el para qué de las cosas que nos llegan a suceder, pero en Dios todo tiene propósito, y más para sus hijos. Algo que debemos entender es que los pensamientos de Dios no siempre van a coincidir con nuestros pensamientos, con nuestra forma limitada de pensar. Él es sabio sin medida, Él todo lo sabe. Así es que no siempre va a coincidir con lo que nosotros pensamos o imaginamos. Dios mismo lo dice así en Isaías 55:8. En la versión Dios habla hoy dice: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. En este pasaje, la palabra ideas, las ideas de Dios que no son como las nuestras, se refiere a las intenciones, a los planes, a los pensamientos de Dios. Entonces, sus ideas, sus planes, sus pensamientos e intenciones son tan altos como lo es el cielo de la tierra. Están muy por encima de los nuestros. Y este pasaje de la Biblia se complementa con otro que es Jeremías 29:11, el cual dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Nuevamente aquí en Jeremías 29:11, como lo hizo en Isaías 55:8, termina el Señor hablando diciendo: el Señor lo afirma, yo el Señor lo afirmo. Y si Dios lo dice, es que así es. Él no miente, Él cumple lo que dice. Y aunque sus pensamientos y sus ideas, sus planes
no los llegamos a entender. Él nos dice que son para nuestro bienestar, que no son para nuestro mal, que no son para nuestro daño, con el fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Lo que Dios quiere que entendamos es que no siempre vamos a entender lo que Él hace. No lo vamos a entender a veces y quiere que lo entendamos, que no vamos a entender. Tampoco a veces comprenderemos por qué lo hace, ni para qué lo hace. Por cierto, Dios no tiene por qué darnos cuentas ni explicaciones. Él es Dios, es nuestro Señor. No tiene por qué explicarnos nada. Lo que Él quiere es que confiemos en Él y que en ello tengamos ánimo y esperanza, en que todos sus planes, todos sus pensamientos, todas sus intenciones son para nuestro bienestar y no para nuestro mal. Dios así lo confirma en Romanos 8:28, cuando dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Así es que todo ayuda para bien. Dios dispone que todo sea para bien de quienes lo aman. Y a veces no solo los pensamientos de Dios pueden resultarnos incomprensibles, sino también los métodos que Dios utiliza para llevar a cabo sus planes. Podemos entender, por lo que acabamos de leer, que todo es para nuestro bien, todo es para nuestro beneficio, nuestro bienestar. Y aunque no lo entendamos, sabemos que es así. Pero cuando Dios lleva a cabo esos pensamientos y esos planes, nos puede resultar incomprensible. Sus métodos no los entendemos a veces. Así lo dice Romanos 11:33, en la segunda parte de este versículo dice: nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Así es que hay veces en las que simplemente no entenderemos cuál es la idea de Dios, ni tampoco llegaremos a comprender las formas en que Dios lleva a la realidad sus ideas. Pero nuevamente, como sus hijos, debemos tener la certeza de que Él es bueno y que todo lo que Él hace y todo lo que Él permite en nosotros es para glorificarse y es para nuestra bendición. Esto significa que la gloria de Dios es nuestro bien. Si Él es glorificado, yo soy bendecido y eso me debe alegrar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que le fue clavada en su cuerpo una especie de espina para causarle dolor y sufrimiento. Podemos pensar que tal vez fue alguna enfermedad, alguna deficiencia, no lo aclara, solo dice que es una espina, un aguijón que le atormentaba. Pero dice por qué fue hecho eso, o por qué Dios permitió eso. El mismo apóstol lo explica diciendo que el propósito era que no se enalteciera y para que no se volviera demasiado orgulloso por las maravillosas revelaciones que Dios le había mostrado. Podemos pensar que sin esa espina o sin ese aguijón, podemos llegar a creer que el apóstol Pablo tal vez sería una persona orgullosa, alguien presumido, vanidoso, egoísta, etc. En pocas palabras, sin esa espina, sin ese aguijón en su cuerpo,
el apóstol Pablo se alejaría de Dios. Así es el carácter de quien está lejos de Dios, ¿no es cierto? Orgulloso, egoísta, vanidoso. Quien está lejos de Dios se comporta de esa manera. Pero gracias a esa espina, el apóstol se mantenía dependiendo de la gracia de Dios. Por eso, en el versículo 9 de aquí de 2 de Corintios 12, el mismo apóstol Pablo nos dice, antes comenta que él le pidió 3 veces que le retirara eso, se lo pidió al Señor, y Dios le contestó, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y como conclusión el apóstol Pablo dice, entonces me voy a alegrar en mis debilidades, porque en mis debilidades Dios manifiesta su poder y su poder actúa a través de mí. Así es que esa espina o aguijón era lo que acercaba a Pablo hacia Dios. Mantenía a Pablo dependiendo totalmente de Dios. Tal vez tú estás padeciendo algo que te está lastimando. Tal vez tienes una especie de espina o aguijón que te duele. ¿Qué es? ¿Enfermedad? ¿Escasez? ¿Amenazas? ¿Tu jefe en el trabajo? ¿Qué dolor prolongado estás padeciendo? ¿No te has puesto a pensar que tal vez eso que estás sufriendo es el aguijón de Dios que te acerca a Él? Jesús también le dijo a Pablo, no le des patadas al aguijón, solo te vas a lastimar más. Dios te dice lo mismo. Eso que estás sufriendo no es más que un recordatorio de Dios para que dependas de su gracia, confíes y te refugies en Él. Ese aguijón te hace dependiente de la gracia de Dios, porque tal vez es algo que tú no puedes resolver, es algo que tú no puedes quitar de ti, y te acerca a Dios, rogándole por esa situación, por eso que estás padeciendo. Tal vez Dios decida quitarlo una vez que cumpla el propósito por el cual lo ha permitido en tu vida, acercarte a Él. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque aunque a veces no entendemos tus pensamientos o tus ideas, y mucho menos a veces entendemos los métodos que utilizas para desarrollarlas y aplicarlas a nuestra vida, lo que sí entendemos es que tú eres bueno y que tú permites cosas en nuestra vida con el fin de mostrarnos tu gloria, con el fin de que tu poder se manifieste a través de nosotros y en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, para que esto que estamos sufriendo, esto que estamos padeciendo, sea una razón para aproximarnos más a ti y depender más de ti. Y como tú mismo lo dices, todo lo que necesitas es mi gracia. Agradecemos ello, Señor, hacernos dependientes de ti. En ti nos refugiamos, Señor, en ti confiamos y descansamos. En el nombre de Jesús. Amén.